Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Manrique Salazar y continuamos sobre los 7 pasos de la predicación expositiva. Hoy vamos a estudiar el paso número 3, la proposición central del texto. Paso número 1, estudiamos el texto. Paso número 2, estructuramos el texto por ideas. Paso número 3, tratamos de redactar la proposición central del texto, basado en la estructura de ideas que ya hemos redactado en el paso 2. La manera de estructurar el paso 2 o las ideas del pasaje, y como lo expliqué en el video anterior, es ir colocando las ideas en una lista. Y si hubiese subideas o ideas secundarias en esa lista asociadas a la idea primaria, también ponerlas abajo. Entonces, esto quiere decir que lo que va a resultar una estructura de ideas va a ser, por ejemplo, aquí abajo voy a escribirlo, punto número 1 y redactas la idea primaria. Si tuviese una secundaria, lo pones abajo desplazado y colocas la idea secundaria. Luego, idea número 2, la colocas y subsecuentemente vas colocando las subideas o siguientes ideas hasta el final. Esto como para recordar un poco qué tipo de estructura de ideas necesitamos para redactar el paso número 3. Déjame introducirte esto de la proposición central del texto. Algunos autores le llaman a esto la idea principal del texto. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es importante el que extraigamos la idea primaria del texto, algo conciso, robusto, para que gobierne el sermón. Bueno, esto es una historia que tal vez es un poco cómica, pero es impresionante, porque así es como funciona el cerebro del ser humano. ¿Qué es lo que están aprendiendo las personas en un sermón? A las personas no les entrenan. ¿Qué es lo que tienen que aprender en un sermón? Bueno, nunca se les ha entrenado en lo que un sermón debiera de hacer. Algunos aprenden las partes más emotivas o las ilustraciones que más les impacte. Algunos se van a gozar de las historias, otros pueda que aprendan las frases que más les interesaron o lo que llamamos frases pegajosas que se pegan, que se quedan allí en la memoria. Algunos juzgarán el sermón como exitoso si no es aburrido o largo. Y eso son maneras de evaluarlo. Pero es posible que valoren todas esas cosas, si fue entretenido, si fue rápido, si tuvo buenas partes emotivas, si tocó mi corazón, si tuvo buenas historias, buenas ilustraciones. Pueda que valoren todo eso y ni siquiera se den cuenta que había una idea primaria, que estaba en el texto y que era la que tenían que aprender. Porque no están entrenados, no estamos entrenados a cuál es la idea primaria del texto, cuál es la idea primaria del sermón. Esas dos deben estar completamente conectadas. A veces ni siquiera el predicador o el maestro sabe que eso es el énfasis de su sermón. Entonces, por eso es importante estudiar esta pequeña anécdota que les voy a contar. Y esta anécdota viene de un caso real y lo encontré en un libro y la puse aquí para que puedan reír conmigo un rato. La esposa regresa eh, la esposa se queda en casa, enferma. El esposo va a la iglesia. Por supuesto, va sin su esposa. Entonces, cuando regresa, la esposa le dice al marido, mi amor, ¿cómo te fue en la iglesia hoy? El esposo le responde, muy bien. La esposa le dice, ¿de qué habló el pastor? ¿Verdad? La esposa no pudo ir con él a la iglesia. Y entonces inmediatamente le dice sobre el pecado. Al menos supo cuál es el tema. Supo cuál es el tema del, del sermón. Y la esposa le pregunta, ¿y qué dijo sobre el pecado? Y el esposo le responde, creo que estaba en contra del pecado. Y de nuevo, esto es un caso real. Esto es un caso real. El esposo no tenía ni la menor idea qué fue lo que
gobernó el sermón que recibió. Ni siquiera sabía cuál es el complemento, qué fue lo que dijo sobre el pecado, qué fue lo que aprendió sobre el pecado. Entonces, esto es un pequeño ejercicio que lo que nos deja ver es de que a veces nuestros, la audiencia no está entrenada a lo que tiene que llegar a hacer al sermón. Y muchas veces nuestros predicadores no son claros, los maestros o las maestras no son claras en entregar una idea primaria que salga de la estructura del texto. Y por eso es importantísimo hablar de la proposición central de un texto para que ésta sea la que gobierne la proposición central de un sermón. El pastor a veces no sabe sacar la idea, como lo comenté, primaria del texto. A veces el pastor no usa la idea primaria, a veces simplemente eh, son tan importantes las historias, las ilustraciones y lo que el pastor quiere decir, o el predicador quiere decir, o el maestro o la maestra quiere decir, que simplemente se pierde la idea primaria y queda muy pequeña o no la usa del todo. Muchas veces vemos sermones donde explican un texto, pero no usan la idea primaria del texto y no confían en las ideas primarias del texto para que gobierne el sermón. Y eso realmente no es una predicación bíblica. Lo que se hace a veces más bien sobresalir, hacer sobresalir las ilustraciones, las frases pegajosas, y eso es lo que la gente se aprende, porque no se reiteró la idea primaria durante el sermón. Y eso es por eso es que quiero explicarte esto para que sepas por qué hacemos el paso número 3. Paso número 3 va a guiarte a encontrar la idea primaria del texto, para que luego en paso número 4 y 5, perdón, en el 5 y 6, puedas hacer tu sermón ser gobernado por esa idea. Entonces las personas van a salir con la idea registrada, la proposición central del texto. La van a memorizar porque se va a repetir, se va a reforzar y reiterar durante todo el sermón. Las ilustraciones lo que hacen es hacer sobresalir esa idea, no la opacan, no la distraen. Es algo que el maestro tiene que saber muy bien al inicio, estar recordándola, presentándola progresivamente hasta que al final la concluye. La introduce, la presenta, la concluye. Entonces, la idea primaria del texto queda grabada en la persona al final del sermón. Y lo que se realiza es una enseñanza bíblica. Y eso es lo importante. Saben, a veces lo que muchas personas son es buenos oradores. No aburren, son buenos, son prácticos a la hora de manejarse allí frente a la gente. Pero lastimosamente no son maestros bíblicos porque no enseñan la idea primaria del texto. Y eso es lo que quiero entrenarte a no hacer. Vas a enseñar la Biblia, vas a enseñar bíblicamente. Entonces necesitas sacar el corazón del texto y hacerlo gobernar tu sermón. La responsabilidad primaria del maestro y de la maestra bíblica es presentar el corazón del texto a su audiencia, ayudarle a entenderlo, explicándolo, ilustrándolo, aplicándolo, pero como digo, la proposición central del texto o la idea principal es lo que debe de gobernar la presentación. Por sus respuestas, las personas parecen salir con una variedad de ideas sin coherencia entre ellas y sin sentido de un mensaje concreto. Lo que queremos es que el mensaje del sermón sea concreto, para que la gente no salga con un montón de ideas separadas y no relacionadas. Este, este método del Dr. Richards me ayudó a mí a hacer eso. Muchas personas cuando yo predicaba, yo les preguntaba y me decían, qué montón de información. Pero parecía que era demasiada información para ellos por lo que decían y no había como un progreso y una relación entre las partes. Y eso es lo que les complicaba poder retener. Entonces el método a mí me ayudó a estructurar de manera pedagógica la manera mía de enseñar. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. La estructura de un texto forma la idea principal del sermón. Entonces, ya una vez redactadas las ideas del sermón, lo que vas a tratar es de resumirlas en una frase.
Esa frase luego se va mejorando y estilizando, contemporarizando, haciendo más pequeña y queda como el corazón. Es una frase que se va a repetir durante el sermón, aunque la estructura de ideas del sermón son las ideas principales del texto. Muy bien. El sermón debería de ser como una bala de rifle, no como una bala de escopeta. La bala de escopeta, como verás allí, tiene un montón de perdigones, ¿verdad? Lo que hace la bala de escopeta es que tira un montón de perdigones, ¿verdad? Si aquí está el, el objetivo, ella tira un montón de perdigones. Y si te das cuenta, algunos perdigones van medios perdidos, no todos van a alcanzar la meta, ¿verdad? Entonces, no debiera de ser así. Lo que queremos es ser más puntual, que vaya al grano. Entonces, que sea una sola idea, como una flecha, una sola idea que sea la que dé el objetivo y quede completamente claro cuál es la idea del sermón. Idea concreta extraída del texto, idea concreta que se comunica en el sermón. Estas dos son muy importantes. No es simplemente tirar un montón de ideas. Ahora, esa idea concreta se va a ilustrar, se va a aplicar, se va a explicar. Entonces, al final, todo está amarrado en el sermón. El maestro o predicador debe interesarse y aplicarse a extraer la idea principal de enseñanza del texto escogido. Esto es sumamente importante. Hay que dedicar tiempo. Una vez que uno tiene una primera posibilidad, que uno la redacta, uno la sigue meditando, la sigue mejorando para tratar de que se vuelva una frase célebre. ¿Se acuerdan? Cuando las frases célebres que aprendemos de nuestros abuelos, de las frases de nuestros países que son muy características. Bueno, estas frases son muy pensadas, son frases de verdad, son como proverbios, frases proverbiales, entonces se quedan en la mente porque tienen hasta relación, tienen algunas riman. Igualmente queremos redactar de una manera que sea fácil de entender, fácil de memorizar para nuestra audiencia. Una misma frase puede cambiar si la voy a presentar a niños o si la voy a presentar a adultos o si lo voy a presentar a jóvenes. Dependiendo de nuestra audiencia, también podemos insertar pequeños detalles que ayuden al entendimiento de la audiencia, especialmente con la manera en que escogemos las palabras. Muy bien. La idea, la proposición central del texto debe de gobernar el sermón para que el oyente la registre y para que el oyente la aprenda. Un sermón, maestro de homilética, don Hayden Robinson, dice lo siguiente: un sermón es la explicación, es la interpretación, es la aplicación de una sola idea. Presta atención, una sola idea, dominante durante, apoyada por otras ideas, todas sacadas de un mismo pasaje o variados pasajes. Entonces esto creo que a mí me ayuda esta frase del doctor Robinson a entender de que tiene sentido sacar una misma idea, una sola idea concreta, y ella es la que se va a utilizar durante el sermón. El sermón prácticamente es el tiempo en el cual yo la presento, la explico, la ilustro, la aplico. Y eso es lo que resume un sermón, y se está gobernada por esta idea. Esa idea principal tenemos que verla en términos de lo que hacemos con el texto es lo que queremos llevar al sermón. El sermón se diseña para lograr que las personas aprendan la idea de enseñanza primaria del texto, que no le pase lo que le pasó en el ejemplo del marido con su esposa, que no se acordaba qué fue lo que dijo sobre el pecado. Entonces, no, si hemos de aprender, tenemos que salir de ese lugar de donde nos enseñaron, tenemos que salir con la idea primaria del texto, con la idea primaria del sermón y tenerla grabada y registrada, que nos lo puedan preguntar y que lo podamos responder. Para eso, mis hermanos y mis hermanas, necesitamos hacer un buen trabajo a la hora de enseñar. Es mejor presentar poco y lo registren y lo aprendan que presentar un montón y solamente registren un poquito.
¿Qué sucede con ese montón de información que la gente no registra? Se olvida, no sirvió. Entonces necesitamos ser concisos, concretos, y para eso empieza con el estudio del texto, con la estructuración del texto, para poder resumir esa estructura en una pequeña frase que sea memorable. Cada sermón deberá tener un tema, cada sermón, cada tema deberá ser el tema de la porción de la escritura en que se está basada. Esto es el doctor Donald Miller. ¿Qué está diciendo? Si un texto, si un texto tiene una proposición central, lo que vamos a hacer es extraerle el tema de qué está hablando y el complemento o énfasis a esa proposición. Esto lo vamos a aprender ahorita un poco más. Entonces, el énfasis es lo que está diciendo sobre el tema. Si sabemos eso claro, esto es lo que va a volverse en el sermón, el tema del sermón, y muchas veces de ahí sacamos el título. Y luego el complemento o el énfasis del sermón va a estar gobernado por el énfasis del texto. Y nos va a poder, de ahí vamos a sacar la idea 1, 2, 3, dependiendo de la proposición central del texto, y vamos a sacar las ideas del sermón. Muy bien. El doctor Richards dice lo siguiente: si nuestros traductores redactaron el texto en párrafos, cada uno debe tener un pensamiento que es principal dominante, identificable. Cada párrafo siempre propone un pensamiento principal. Este pensamiento es lo que llamo la proposición central del texto. Muy bien. Otra manera de decirlo es: toma la estructura de ideas que ya redactaste, resúmelas en una proposición, especialmente las ideas primarias. Las secundarias yo no las uso para meterlas en la PCT. Yo uso solamente las primarias. Entonces, si tienes idea 1, idea 2, idea 3, redacta una oración que esté compuesta por estas tres ideas. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí va la 1, aquí va la 2 y aquí va la 3. Y esta es tu oración. Ahora, lo que es importante entender es que una idea primaria, una idea, tiene tema y tiene complemento o énfasis. El tema, ¿qué está diciendo el texto? El énfasis, ¿qué está diciendo sobre el tema? Entonces, así es como la redactamos. A esta estructura de ideas le sacamos el tema, lo ponemos al inicio de la oración. Si el tema es el perdón, entonces dice el perdón, así es como empieza nuestra proposición central. Si dice tres cosas sobre el perdón, entonces las coloco después, el perdón, y voy agregando las siguientes partes. Y así redacto la PCT. Existe, este autor dice lo siguiente: es importante, este es Don Duane Litfin. Él lo que hace es tiene un libro sobre hablar en público. Y Don Duane lo que hace es que en la introducción coloca esta pequeña anécdota sobre la importancia de que un sermón sea gobernado por una sola idea primaria, aunque tenga pedacitos, partes correlacionadas y relacionadas. Y él hace un estudio de la oratoria y dice lo siguiente: existe un importante consenso entre aquellos que estudian y practican la oratoria en los últimos 2500 años, que la manera más efectiva para construir un discurso es hacerlo alrededor de un solo pensamiento significante o significativo. Desde los oradores griegos, los cuales se pueden estudiar, los oradores romanos, los cuales se pueden estudiar, hasta los actuales teóricos de la comunicación secular, desde la predicación de la Biblia en el púlpito hasta los discursos de política. La historia de la oratoria muestra que para que un mensaje sea efectivo, que logre su propósito, lo vamos a aprender en el paso número 4, se debe intentar desarrollar una sola proposición central. Y por eso es importante esto que hacemos. Es algo que lo ha probado la humanidad una y otra vez, que es ser concreto, conciso, para que la gente aprenda mejor. Entonces, de nuevo,
La proposición central del texto, el Dr. Richards en su libro le llama el corazón del texto. Reduzca el texto a una proposición simple. La estructura de ideas tiene ideas primarias y pueda que tenga ideas secundarias. Te recomiendo tomar las primarias y con ellas redactar una proposición simple. ¿Cuáles son los componentes de una idea? Los componentes son el tema y el complemento. Este complemento también algunos le llaman el énfasis. Creo que el doctor Ramesh en su documento, en el libro, dice énfasis o complemento o lo utiliza ambos. Entonces, el tema y el complemento. El tema de lo que está hablando, el complemento lo que está diciendo sobre lo que está hablando. Es una afirmación. Entonces, el tema responde a la pregunta de qué está hablando el autor en el texto. Normalmente tiene un artículo y tiene un sustantivo. El amor. Cristo, la divinidad de Cristo. Está hablando sobre las pruebas. El texto, Pablo está hablando sobre la consolación. Así es como luce un tema. El complemento, como les decía, es una afirmación y lo que hace es responder a la pregunta ¿qué es lo que el autor dice acerca de lo que está hablando en el texto? Si era sobre el perdón, ¿qué está diciendo mi estructura del texto sobre el perdón? Si está hablando sobre la consolación que Dios nos da, ¿qué está diciendo mi estructura de ideas sobre la consolación? Y lo voy redactando. Yo te aconsejo, si esta es la primera vez que haces esto, que lo hagas tal y así. Colocas tema, dos puntos y responde la pregunta. Si quieres poner la pregunta otra vez, lo haces y luego la respondes. El complemento, ¿qué está diciendo sobre el tema? Y lo pones. Luego lo que uno hace es que junta esos dos. Pone el complemento, pone el tema, luego el complemento énfasis y lo redacta junto. De la estructura de ideas del paso 2, eso está mal, perdón, esto es el paso 2. De las ideas primarias del bosquejo que sacaste en el paso 2. Ahí es de donde extraes la PCT o la gran idea. ¿Cómo la redactamos? Es el ejercicio de redactar en una oración el tema y el complemento juntos, como te dije. Pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Mira este ejemplo. Esta es la estructura de ideas que yo he sacado sobre 2 Corintios 1, 3 al 7. Lo primero que redacté es que el Señor nos consuela en todas nuestras aflicciones. Lo veo en el versículo 3. En el versículo, eh, en el versículo 4 puedo observar otra idea, que si bien está relacionada a la anterior, pero es independiente. Su propósito, las consolaciones, es llevar consuelo a otros por medio de nuestra propia consolación. La consolación que recibimos la externamos a otros. ¿Verdad? Número 3. La abundancia de la aflicción en nosotros resulta en abundante consolación también. Versículo 4. Entonces allí tienes mi estructura de ideas de 2 Corintios 1, 3 al 7. Entonces ahora lo que yo hago es que me voy a la estructura y trato de, con un lápiz, si lo estuviera escrito en un papel o en la computadora, y voy a escoger lo primario de cada aseveración. ¿Qué es lo primario en cada una de las ideas? ¿Por qué? Porque si lo agarro todo, si lo tomo todo para redactar, me va a salir una oración bastante larga. Entonces, lo primero que trato de analizar es, y este es mi ejemplo, mi consejo para ti, una vez que tienes estructura, subraya las palabras claves que dejan entender cada una de las ideas. Entonces, por ejemplo, el Señor nos consuela. Entonces, por supuesto, nos consuela, me llama la atención y me llama la atención que es en toda aflicción. Consuela en toda aflicción. Dios consuela en toda aflicción. Lo segundo, tiene propósito. Ese consuelo que recibimos tiene propósito. Entonces la palabrita me interesa. Tiene propósito. ¿Cuál? Que llevemos a otros consuelo.
El tercero, la abundancia de aflicción en nosotros resulta en abundante consolación. O sea que las pruebas lo que generan es la acumulación de consolación en nuestras vidas. Caminamos y vivimos como personas consoladas. Entonces, ahora sí, voy a hacerle la pregunta. ¿De qué está hablando el texto? Entonces, la palabra que se repite posiblemente es el tema, ¿verdad? Consolación. Está hablando sobre la, la consolación, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, ¿qué está diciendo sobre la consolación? Entonces, lo primero que me voy a la primera idea, ¿qué está diciendo? El Señor nos consuela en todas nuestras aflicciones. Entonces, yo podría decir, ¿qué está diciendo? ¿Que nos consuela en toda aflicción? O podría redactarlo. Tenemos seguridad de consolación en la aflicción. Tenemos y puedo utilizar palabras más sencillas en la prueba. ¿Qué es lo otro que tiene propósito? Tenemos seguridad de consolación en la prueba. La consolación tiene propósito. Lo último, que nuestra consolación será abundante. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la práctica. Voy a hacer la práctica de redactar la PCT. Entonces, usando eso que escribí allí. Esto es un ejercicio. La consolación del Señor la tenemos segura. Tiene propósito y será abundante. Y ahí tienes un ejemplo de una PCT. La consolación del Padre está segura. La consolación del Padre en las aflicciones está segura. Tiene propósito y será abundante. Ahí tienes una idea concreta. ¿Cuál es el tema? La consolación. ¿Qué está diciendo sobre la consolación? Que está segura, que nos consuela, podrías utilizar que nos consuela en toda nuestra aflicción, que tiene propósito y que será abundante. ¿Verdad? Y eso te deja ya una idea concreta. Ahora, voy a adelantarte algo. ¿Cuáles serían los puntos de mi sermón? Tenemos una promesa de consolación en toda aflicción. Nuestra consolación tiene propósito. Número 3, tenemos seguridad de abundante consolación. Y tienes los 3 puntos de tu sermón. Las personas salen de ese sermón con una idea concreta. ¿Seremos consolados? ¿Tiene propósito nuestra consolación que consolemos a otros? No tengamos temor a la consolación porque será, a la aflicción porque será abundante. ¿Me explico? Y todo gira alrededor de eso. Las ilustraciones van a hablar de consolación, van a hablar de tribulación, van a dar ejemplos, las aplicaciones, cómo ellos pueden utilizar cada una de estas ideas, todo está amarrado. Y eso te permite tener una estructura pedagógica que enseñe más efectivamente. Veamos Mateo 28, 18 al 20. Eso es la estructura de ideas del Dr. Ramesh. Entonces, toda autoridad me ha sido dada. Hacer discípulos de todas las naciones es el mandato. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿de qué está hablando? Entonces, yo veo esto y lo primero que sobresale es el verbo principal, el mandato. Aquí hay un mandato. Aquí hay un mandato. ¿Verdad? Y el mandato es hagan discípulos. Entonces, posiblemente ese mandato, yo podría poner, ¿de qué está hablando? Sobre el mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? Sobre la comisión que nos dio a sus discípulos nuestro Señor Jesucristo.
Entonces el PST podría ser la comisión. Alguien podría decir que el tema es hacer discípulos. Podría ser, ¿verdad? Van a haber proposiciones centrales del sermón mejores unas que otras. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo sobre la comisión? Que es hacer, voy a ponerlo aquí, que es hacer discípulos. Yo podría decir de toda nación, de todas las naciones. ¿Verdad? Que se hacen, está diciendo que se hacen bautizándolas, que se hacen también enseñándolas, enseñándoles todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces, bautizando, enseñando. Y luego, ¿qué tengo al final? Una promesa. ¿Qué tipo de promesa? Es de acompañamiento. Entonces, ya aquí tienes el tema y aquí tienes el complemento. Ahora los pongo juntos. PCT, proposición central del texto. La gran comisión o la comisión de nuestro Señor Jesucristo es que hagamos discípulos de todas las naciones, yendo, bautizando y enseñando. Y nos promete estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Una manera más resumida. La gran comisión es hacer discípulos de todas las naciones. Y Él nos promete acompañarnos hasta el final. Y ahí tienes una idea. Ahora, ¿qué sucedió con el punto 1? Bueno, Él es toda autoridad. Entonces, ¿cómo incluyo toda autoridad, el mandato en su parte más breve y cómo incluyo la promesa? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Verdad? Hacer discípulos o la comisión. ¿Cómo incluyo estos tres círculos en una frase? Entonces podría ser, nos comisionó el Señor de todo lo creado. Ahí está la autoridad. El Señor de todo lo creado nos comisionó a ser discípulos de todas las naciones, prometiéndonos estar con nosotros hasta el final. Y tienes una oración concreta. Posiblemente esas van a ser las tres ideas que voy a enseñar en el sermón. ¿Quién es el Señor de la comisión? El Señor de todo lo creado. ¿Cuál es el mandato? ¿Y qué dice sobre el mandato? Ir, bautizar, enseñar. Y en el tercer punto, la promesa de acompañarnos. Entonces genera un sermón amarrado. Otro ejemplo. Estructurando el texto de Salmo 117, y ustedes tienen ya este ejemplo en un video largo. Si esta fuera la estructura de ideas, 1. El salmista llama a todas las personas a alabar a Jehová. La primera razón de su llamado es por la grandeza de su misericordia. La segunda razón del llamado es por su permanente fidelidad. ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo sobre lo que está hablando? ¿De qué está hablando? Sobre la alabanza a Dios. ¿Qué está diciendo? Por la grandeza de su misericordia, por su permanente fidelidad. Está dando dos razones. Está haciendo una exhortación con dos razones. Entonces, ¿de qué está hablando? Sobre la alabanza a Dios. ¿Qué está diciendo sobre la alabanza a Dios? Que la hacemos por su grandeza, su grande misericordia, que la hacemos por su permanente fidelidad. ¿Cómo podemos hacer esto juntos? Nuestra alabanza, eh, vamos a ver, podemos poner una idea como esta. Alabemos al Señor por su misericordia y su fidelidad. O, por ejemplo, es digno de ser alabado por su gran misericordia y su permanente fidelidad. Y redacto el PCT. Obviamente esto es un salmo pequeñísimo y estoy diciendo prácticamente el salmo, pero esto te da un ejemplo de qué es lo que busca hacer el PCT. Poner en una
una idea concreta lo que enseña el texto. Muy bien, mis hermanos y mis hermanas, espero que esto haya sido de exhortación y de ánimo de cómo aproximarse a un texto. Que el Señor te bendiga y que el Señor te proteja. Gracias por este tiempo.